La mayoría de las personas cree que el infierno es un castigo eterno en un mundo más allá de este, una condena impuesta después de la muerte, un reino de sufrimiento en el que las almas caen por sus pecados. Pero Sartre tenía una visión más brutal, más inmediata, más aterradora. No hace falta esperar al más allá para conocer el infierno, porque el infierno ya está aquí. Y lo peor de todo es que lo habitamos a diario, atrapados en una prisión invisible de la que nunca podemos escapar. El infierno son los otros. 3 palabras que sintetizan una de las verdades más crudas de la existencia humana. No hay fuego ni demonios, no hay torturas físicas ni castigos divinos. Solo la mirada del otro, la existencia del otro, la constante presencia de los demás definiendo quién eres, qué eres, cómo eres visto, cómo eres juzgado. Porque en sociedad nunca eres libre, siempre hay alguien observando, alguien evaluando, alguien moldeando tu identidad sin que tú lo controles. Y eso es lo que convierte la vida en una agonía insoportable. Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, comprendió que la peor tortura no es la soledad, sino la imposibilidad de escapar del juicio ajeno. Porque el ser humano no existe en un vacío. No se define solo por lo que es, sino por cómo es percibido. Y esto significa que nunca puedes ser dueño absoluto de tu propia esencia. Tu identidad no te pertenece por completo. Está contaminada por la mirada del otro, por las expectativas sociales, por los prejuicios que proyectan sobre ti. Y si no puedes escapar de esa mirada, si no puedes existir sin que otro interfiera en tu ser, entonces vives en una cárcel sin muros. Piensa en ello. Todo lo que eres, todo lo que haces, está condicionado por la sociedad. Desde la ropa que eliges hasta las palabras que usas, desde los gestos que haces hasta las decisiones que tomas. Siempre hay una sombra invisible sobre ti, un juez silencioso que determina lo que está bien y lo que está mal, lo que es aceptable y lo que no lo es. No importa cuánto creas que eres libre, no importa cuánto quieras pensar que decides tu propio destino. Tu vida es una respuesta constante a la existencia de los demás. Y aquí es donde la agonía se vuelve insoportable. Porque cuanto más consciente eres de esto, más te das cuenta de que nunca puedes ser realmente tú mismo. Siempre hay una máscara que debes llevar, un papel que debes interpretar, un personaje que te han obligado a construir. Y cuanto más intentas escapar, más te das cuenta de que es imposible. Porque el infierno no es un lugar, es la mirada de los demás, es la sociedad misma, es el mundo que te rodea y del que nunca puedes huir. Pero si has sentido esto, si alguna vez has tenido la sensación de que la vida es una obra en la que tú no has escrito el guión, si alguna vez has sentido que la presión de los demás es una carga insoportable, entonces quédate, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar tu forma de ver la realidad para siempre. Suscríbete ahora a este canal, dale like a este video y compártelo con aquellos que han sentido esta angustia, porque aquí, en Psychium, revelamos lo que la mayoría no se atreve a decir. Juntos, llegaremos a los 10.000 suscriptores y construiremos una comunidad que se atreva a desafiar la ilusión del libre albedrío. Lo que estás a punto de descubrir te hará ver la vida con otros ojos. Desde el momento en que naces, tu existencia deja de ser tuya. Eres visto, evaluado, etiquetado. Tu identidad no es solo lo que crees ser, sino lo que los demás deciden que eres. Desde la infancia, aprendes que tu comportamiento genera respuestas en los demás, que ciertos gestos provocan aprobación y otros, rechazo. Así se construye la máscara social, un rostro diseñado para encajar, para sobrevivir en la jungla de la percepción ajena.
Sartre entendió que este proceso no es una simple adaptación a la vida en sociedad, sino una condena. Porque cuanto más te esfuerzas en encajar, más te alejas de lo que realmente eres. Y aquí surge la paradoja. Nunca podrás escapar del juicio de los otros, pero tampoco podrás existir sin él. Imagina por un momento que caminas por una calle desierta, completamente solo. No hay nadie observándote, nadie esperando nada de ti. En ese instante, eres libre. Puedes ser quien quieras sin preocuparte por cómo te perciben. Pero en cuanto aparece alguien en la distancia, todo cambia. Automáticamente te ajustas. Tu postura, tu expresión, incluso la forma en que caminas se modifican sutilmente para proyectar una imagen que encaje en la situación. En un instante, pasas de ser un individuo a ser un reflejo de cómo crees que el otro te percibe. Y así, sin darte cuenta, pierdes tu autenticidad. Porque la mirada del otro no solo te observa, sino que te define. No puedes existir sin ser observado, pero al ser observado, dejas de existir en tu forma más pura. Este fenómeno no es simplemente una cuestión de inseguridad o de miedo al rechazo. Es la estructura misma de la vida en Mythocentrum, sociedad. El ser humano es un animal social, pero también es un esclavo de la percepción ajena. Desde que tienes uso de razón, vives en un sistema donde la aprobación es la moneda de cambio. Si dices lo correcto, eres aceptado. Si actúas de cierta forma, eres validado. Y así, poco a poco, aprendes a traicionarte a ti mismo. No porque lo desees, sino porque la alternativa es el aislamiento, la soledad absoluta, la exclusión del grupo. Y la exclusión es la peor de las condenas, porque por muy insoportable que sea la presencia de los otros, la ausencia total de ellos es aún más aterradora. Sartre mostró esta agonía en su obra A Puerta Cerrada, donde 3 personajes son encerrados en una aerohabitación sin salida. No hay torturas físicas, no hay castigos evidentes, solo están ellos, atrapados juntos para toda la eternidad. Al principio, intentan convencerse de que pueden tolerarse mutuamente, que pueden encontrar la forma de coexistir, pero pronto descubren la verdad. Son el infierno, los unos para los otros. No pueden escapar de la mirada del otro, no pueden existir sin ser definidos por la percepción ajena. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, se convierte en una forma de control. No pueden actuar sin que los demás interpreten sus acciones, sin que sus identidades sean moldeadas por los juicios ajenos. Y así, la convivencia se convierte en una tortura. No porque sean violentos entre sí, sino porque su mera existencia en presencia del otro es una prisión. Este infierno no está limitado a la obra de Sartre. Es la realidad en la que vivimos. Desde el momento en que despiertas hasta el momento en que duermes, tu vida está definida por cómo crees que los demás te perciben. Incluso cuando estás solo, la sociedad sigue dentro de ti. Tus pensamientos están influenciados por las normas que te han impuesto, por los valores que has absorbido, por los límites que has aceptado sin darte cuenta. Piensas que decides por ti mismo, pero en realidad, cada decisión es una respuesta a la presión invisible de los otros. Aquí es donde la angustia existencial se vuelve insoportable. Porque si tu identidad no es completamente tuya, si tu ser está en manos de los demás, ¿qué significa realmente ser libre? ¿Existe la libertad si siempre estás condicionado por una mirada ajena? Sartre diría que la única forma de escapar es aceptar esta realidad en lugar de negarla. No puedes dejar de ser observado, pero puedes elegir cómo reaccionar ante la mirada de los demás. No puedes controlar lo que los otros piensan de ti, pero puedes decidir no permitir que su juicio te consuma. Pero esta elección tiene un precio.
Porque ser consciente de la prisión en la que vives no significa que puedas escapar de ella. Solo significa que ya no puedes ignorarla. Y una vez que ves la jaula, es imposible volver a fingir que no existe. Este dilema se manifiesta en todos los aspectos de la vida, en las relaciones personales, en el trabajo, en la familia, en la forma en la que te presentas ante el mundo. Cada interacción es un juego de máscaras, un intercambio de expectativas, una negociación silenciosa sobre quién es cada uno dentro de la dinámica social. Y cuanto más consciente eres de este juego, más difícil se vuelve jugarlo, porque te das cuenta de que nadie es realmente quien dice ser. Todos están interpretando un papel, todos están atrapados en el mismo infierno, todos están sufriendo la agonía de existir en una sociedad donde la identidad no es una elección, sino una imposición. Pero hay algo aún más perverso en todo esto. No solo eres víctima del juicio de los demás, también eres su verdugo. Así como los otros te observan y te definen, tú haces lo mismo con ellos. Juzgas, etiquetas, impones expectativas sobre los demás sin darte cuenta. Proyectas tus ideas sobre quiénes son, creas imágenes de ellos en tu mente y los encierras en esas imágenes. Eres parte del infierno que tanto odias. Y esta es la revelación más oscura de todas. El infierno no es solo la sociedad. El infierno también eres tú. Este ciclo de opresión mutua es lo que hace que la vida en sociedad sea una agonía interminable. No puedes escapar del juicio, pero tampoco puedes dejar de juzgar. No puedes existir sin ser observado, pero tampoco puedes evitar observar. No puedes evitar ser definido por los demás, pero tampoco puedes dejar de definirlos. Y así, la humanidad queda atrapada en una red infinita de expectativas, roles y máscaras que nunca podrá romper del todo. Sartre no ofrece una salida fácil a este infierno. No hay un camino claro hacia la libertad absoluta, porque la verdadera libertad implicaría la inexistencia de los demás, algo que no es posible en la realidad. Pero lo que sí podemos hacer es comprender este mecanismo, ver la prisión por lo que es, reconocer la agonía de la vida en sociedad y decidir hasta qué punto queremos permitir que nos consuma. Porque aunque no podamos escapar del infierno de los otros, sí podemos aprender a caminar por él sin arder completamente en sus llamas. El problema no es solo que existimos bajo la mirada de los demás, sino que nos hemos vuelto adictos a esa mirada. Nos definimos a través de ella, la buscamos, la necesitamos, creemos que queremos ser libres, pero en realidad somos prisioneros de la validación externa. Es por eso que, incluso en los momentos de soledad, seguimos actuando como si alguien nos estuviera observando. ¿Cuántas veces has ensayado conversaciones en tu mente? ¿Cuántas veces te has preocupado por lo que los demás piensan de ti, incluso cuando no están presentes? Ese es el infierno del que hablaba Sartre. No es solo la presencia de los otros, sino su peso constante sobre nuestra identidad. Incluso cuando estamos solos, seguimos siendo esclavos de la sociedad. Cada día interpretamos un papel en el teatro de la vida social. Nos aseguramos de encajar, de no decir lo incorrecto, de no romper las normas invisibles que rigen las interacciones humanas. Pero, ¿qué pasaría si un día dejáramos de actuar? Si nos despojáramos de cada máscara y reveláramos nuestra verdadera esencia, sin filtros, sin miedo, sin pretender ser lo que no somos? La respuesta es simple. La sociedad nos castigaría, porque la sociedad no está diseñada para la autenticidad. La gente dice que valora la verdad, pero en realidad teme lo que es demasiado real. Vivimos en un sistema basado en apariencias, en convenciones que deben ser respetadas, en expectativas que deben cumplirse, y aquel que se atreve a romper con esas reglas se convierte en un marginado,
en un paria, en una anomalía que debe ser corregida o eliminada. Por eso la mayoría prefiere seguir la corriente. Es más fácil ser aceptado que ser auténtico. Es más cómodo seguir interpretando el papel que nos asignaron que enfrentarnos a la posibilidad de que, sin esa máscara, nadie nos acepte. Es el miedo al rechazo lo que nos mantiene encadenados. Y aquí es donde el infierno se vuelve aún más cruel. Sabemos que nunca seremos realmente libres, pero al mismo tiempo tememos lo que significaría la libertad absoluta. Porque la libertad real no es solo hacer lo que queremos, es también aceptar las consecuencias de no encajar. Y muy pocos están dispuestos a pagar ese precio. Sartre entendió que el problema no es solo la sociedad, sino la estructura misma de la conciencia humana. Nos vemos a través de los ojos de los demás, porque no sabemos cómo vernos de otra manera. Nos han enseñado a depender de la aprobación ajena para sentirnos valiosos, para definirnos, para construir una identidad que tenga sentido. Y cuando esta estructura se derrumba, cuando nos damos cuenta de que no hay un centro absoluto desde el cual podamos definirnos, nos invade la angustia. Porque si no somos lo que los demás dicen que somos, entonces, ¿qué somos realmente? Esta es la pregunta que la mayoría teme responder, porque implica aceptar que no hay una esencia fija, que la identidad es una construcción frágil, que todo lo que creemos ser podría desvanecerse en un instante si los demás dejaran de verlo en nosotros. Si un hombre vive aislado en una isla desierta, ¿sigue siendo un líder, un padre, un artista? ¿O esas etiquetas solo existen en la medida en que hay otros para reconocerlas? Este es el dilema de la existencia humana. Necesitamos la mirada de los demás para existir, pero al mismo tiempo, esa mirada nos aprisiona. Y cuando comprendes esto, empiezas a notar algo aún más aterrador. Toda la estructura de la sociedad está construida sobre este juego de miradas. La política, la cultura, las relaciones personales, incluso la espiritualidad, todo está condicionado por el deseo de ser visto y aceptado. No buscamos la verdad, buscamos ser validados. No buscamos la libertad, buscamos encajar en un sistema que nos garantice una identidad estable. Pero en el fondo, sabemos que esa estabilidad es una ilusión. Por eso la gente se aferra a sus roles, a sus títulos, a sus etiquetas, porque sin ellas sienten que no son nada. El padre necesita que su hijo lo reconozca como padre, el artista necesita que su obra sea vista, el líder necesita seguidores para seguir siendo líder. No basta con ser, hay que ser reconocido. Y así, todos terminamos atrapados en un círculo vicioso en el que nuestra existencia depende de la percepción de los demás. Es una prisión que nadie impone, pero de la que nadie escapa. Sartre lo dejó claro. El hombre está condenado a ser libre. Y esa condena significa que, aunque intentemos escapar de la mirada del otro, siempre terminamos volviendo a ella, porque la libertad absoluta es insoportable. Es lo que Nietzsche llamó el abismo. Cuando eliminas todas las expectativas, todas las normas, todas las estructuras que te sostienen, te enfrentas a un vacío aterrador. Y muy pocos son capaces de soportarlo. Por eso, incluso aquellos que dicen querer escapar de la sociedad, terminan creando nuevas estructuras para reemplazarla. Los que rechazan un sistema acaban construyendo otro. Los que huyen del juicio de los demás terminan buscando validación en otros círculos, porque el ser humano no sabe existir sin un marco de referencia, no sabe vivir sin un espejo en el que reflejarse, y así volvemos al mismo punto de partida. El infierno no es solo la mirada de los otros. El infierno es la imposibilidad de vivir sin ella. Porque incluso si logramos ignorar el juicio ajeno, seguimos siendo esclavos de nuestra propia percepción. Nos miramos a nosotros mismos con los ojos de la sociedad.
Nos evaluamos, nos castigamos, nos imponemos reglas que ni siquiera necesitamos, simplemente porque hemos sido programados para hacerlo. Incluso cuando creemos ser libres, seguimos encadenados. Aquí es donde surge la verdadera pregunta. ¿Hay alguna forma de escapar? Si la sociedad es el infierno, si la mirada de los otros es una condena, ¿existe una salida? ¿O estamos destinados a vivir en este juego eterno de apariencias, atrapados en una jaula invisible que hemos construido para nosotros mismos? Si has llegado hasta aquí, significa que ya has sentido el peso de la mirada ajena sobre ti. Has comprendido que la sociedad es una jaula, que la identidad que creías tuya no te pertenece por completo, que cada paso que das está condicionado por la percepción de los demás. Pero ahora la pregunta es inevitable. ¿Se puede escapar de este infierno? Sartre nos mostró la prisión en la que vivimos, pero no nos dio un mapa para salir, porque el verdadero problema no es solo la mirada de los otros, sino nuestra incapacidad de existir sin ella. Queremos ser libres, pero al mismo tiempo tememos lo que significaría la verdadera libertad. Queremos despojarnos de las expectativas de los demás, pero también queremos ser reconocidos, aceptados, validados. Queremos ser vistos, pero sin ser prisioneros de la mirada. Y esa contradicción nos mantiene atrapados en un juego del que nadie sabe cómo salir. La sociedad no está diseñada para la autenticidad, sino para la conformidad. El que se atreve a romper las reglas, el que se niega a encajar, el que rechaza el papel que le han impuesto, es castigado. No con violencia, no con represión directa, sino con algo mucho más sutil y devastador: la indiferencia, porque la peor condena no es ser odiado, sino ser invisible. Y es por eso que la mayoría prefiere seguir el juego, seguir llevando la máscara, seguir siendo parte de la maquinaria que los destruye, porque la alternativa es caminar solo, sin un espejo en el que reflejarse, sin un guión que seguir, y la mayoría no está preparada para eso. Entonces, ¿qué queda? Si la sociedad es el infierno, si la mirada de los otros es una condena, ¿existe una forma de liberarse sin caer en el vacío absoluto? La respuesta no es fácil, pero Sartre nos dejó una pista. No se trata de escapar de la mirada de los demás, sino de dejar de ser su prisionero. No puedes evitar que te observen, no puedes evitar que te juzguen, pero sí puedes decidir cuánto poder les das sobre ti. Puedes dejar de vivir para complacer, para encajar, para cumplir con las expectativas ajenas. Puedes aprender a soportar la soledad de la verdadera libertad. Pero esta elección tiene un precio. Significa aceptar que la validación externa es una ilusión, que la identidad que te han impuesto nunca fue real, que cada relación humana es en cierta medida un juego de apariencias. Significa vivir con la angustia de no tener un lugar fijo, de no ser comprendido, de no depender de los demás para definirte. Significa renunciar a la seguridad de la máscara y atreverse a existir sin excusas. Y si has entendido esto, sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a este canal, dale like a este vídeo y compártelo, porque este conocimiento no puede quedarse aquí, debe expandirse. Lleguemos juntos a los 10.000 suscriptores y construyamos una comunidad que se atreva a desafiar la ilusión de la identidad impuesta. Porque en este mundo solo hay dos tipos de personas: los que siguen siendo esclavos del juicio ajeno y los que han decidido liberarse. Y ahora depende de ti decidir en qué lado vas a estar.